Buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta actividad y le damos inicio con unos minutos más tarde por problemas técnicos como suele pasar. Esta actividad ha sido organizada por la Comisión de Género de Facultad de Química. Esta comisión hace 2 años que ya está trabajando en la facultad con el objetivo, que les leo para no equivocarme, de contribuir a la elaboración y puesta en marcha de acciones orientadas a incorporar y mantener la perspectiva de género en la gestión organizacional de la Facultad de Química. La Facultad de Química ha manifestado su voluntad de comprometerse con la equidad de género y procura brindar un marco de acción ante eventuales situaciones que denoten acoso, violencia o discriminación. Durante el trabajo en la comisión, lo que nos dimos cuenta era que había posiciones diferentes dentro de nosotros sobre el tema del lenguaje inclusivo. Y por eso nos motivó para organizar una actividad de interpretación y divulgación sobre el lenguaje inclusivo con el objetivo de tener más y mejor información sobre el tema. Y para eso convocamos a varios actores calificados para integrar este panel. Queríamos que personas que usan profesionalmente el lenguaje compartieran con nosotros sus puntos de vista sobre este tema. O sea, que la idea de este encuentro es precisamente escuchar diversas posiciones calificadas sobre el tema. Les cuento un poco cómo va a ser la dinámica de este encuentro. La idea es, yo presento a la primer panelista, que es Virginia. Ella va a tener 10 minutos para hacer su exposición. A continuación presento a al segundo panelista, y así hasta finalizar las intervenciones de los 4. Los asistentes a este evento pueden plantear preguntas durante las intervenciones en el chat de YouTube. El equipo de la comisión nuestra va a organizar esas preguntas porque la idea es que las preguntas van a ir al final de todas las intervenciones, ¿de acuerdo? Así que les pedimos, o sea, cuando terminan las intervenciones, recogemos las preguntas de los asistentes, las formulamos y bueno, y allí el panelista que corresponda será el que responda a la pregunta de las personas. Bueno, así que voy a darle inicio entonces a la presentación de Virginia Bertolotti, que va a ser nuestra primera panelista de hoy. Virginia Bertolotti ha centrado sus intereses académicos en la conformación histórica del español en América, en la gramática y en la enseñanza de la lengua escrita. Es doctora en Humanidades y Artes, profesora titular del Departamento de Medios y Lenguajes de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República e investigadora de nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Es académica de número de la Academia Nacional de Letras del Uruguay, dirigió el programa de lectura y escritura en español y codirige el corpus diacrónico y diatópico del español en América. Es autora de A mí de vos no me trata ni usted ni nadie, Sistemas e historia de las formas de tratamiento en el español en América. Es coautora de Retrato lingüístico del Uruguay, de Documentos para la historia del español en el Uruguay, Documentos para la historia del portugués en Uruguay. Recientemente ha publicado un volumen titulado Comunicación, Lengua e Información y ha coordinado un libro, Las formas de decir, lengua y prensa en el Uruguay del siglo XIX, conjuntamente con Magdalena Coll. Ha publicado numerosos artículos en libros y revistas de América, Estados Unidos y Europa. Virginia, te cedo la palabra. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a la Comisión de Género de la Facultad de Química por la invitación y a Alicia por la gestión de este evento. Antes de empezar, como en mi biodata, como acaba de leer, Alicia dice que integro la Academia Nacional de Letras. Me siento en la obligación de aclarar que lo que yo voy a decir ahora no representa para nada la posición de la Academia Nacional de Letras, en la cual hay con respecto al tema del lenguaje inclusivo casi tantas posturas como académicos, diría, y somos 18, bueno, 19, 18 sillones ocupados en este momento. Entonces, lo que yo les voy a comentar ahora, luego voy a compartir pantalla. Ay, perdón, era obvio que esto iba a suceder. Bueno, nada.
Decidí ponerle como título a esta presentación ¿por qué molesta el lenguaje inclusivo? Y en realidad voy a intentar avanzar un poquito, perdón, pongo el cronómetro para empezar a controlar mis 10 minutos. Voy a intentar avanzar un poquito en un texto que escribí para mis estudiantes de este año, que inspirado en una conversación con una de mis hijas, se llama Lenguaje inclusivo en el 2020, eso solo lo entendés vos que sos lingüista y a nadie más le interesa, ¿sí? Y lo que, si quieren, después les comparto en el chat ese texto. Pero voy a retomar acá un aspecto en particular, en el cual no profundizo allí, que es el título de esta presentación. Entonces, lo primero que quiero distinguir es entre lenguaje inclusivo y lenguaje no sexista, para que todos estemos hablando, o por lo menos estemos creyendo que hablamos de lo mismo. Y lo que yo estoy entendiendo por lenguaje inclusivo en esta presentación es esa intervención en la gramática, que a veces es en la morfología, ¿no? Como en lo que ustedes están viendo en la pantalla, como niñas, niños, bueno, como se pronuncia el arroba, la X, y niñes, o en la sintaxis, con procedimientos de desdoblamiento, como niños y niñas, o en el léxico o en la sintaxis categorial, como la niñez, en sustitución a los niños o a los niños y las niñas, ¿sí? El lenguaje no sexista es un concepto mucho más amplio que abarca, además de la lengua, al discurso, y que propone básicamente tener como ciertos reparos o ciertos cuidados para evitar un discurso sexista que puede ir desde el análisis de quién dice qué, en qué momento, quién tiene derecho a hablar y quién no tiene derecho a hablar, cuándo se toman los turnos, o también a cómo se dicen las cosas, como ustedes pueden ver en esta diapositiva, que sería como un buen ejemplo de lo que se suele llamar lenguaje sexista, ¿no? Dos mujeres caminarán solas en el espacio. Esto obviamente desencadena la presuposición de que si están solas es porque no están acompañadas por un hombre como corresponde, para el que escribió esto. Entonces, lo que a mí me interesa mostrar, intentar explicar en realidad, es esta idea, que según mi hija no lo entiende nadie, pero lo voy a intentar, que es por qué algunos lingüistas, o sea, aquellos que nos hemos ocupado del cambio lingüístico, nos ocupamos de la gramática del español, nos resulta tan violento como le puede resultar a un químico cuando le dicen cosas como la que está en la diapositiva en la segunda frase, ¿no? Mi prima está enferma y se está tratando con cosas naturales, nada químico por suerte, ¿no? Eso para un químico supongo que debe ser como un golpe, como una patada en el cerebro. Bueno, un poco a los lingüistas que trabajamos con la lingüística de las lenguas, con la gramática de las lenguas, que nos digan que el género masculino es consecuencia de una visión androcéntrica o una visión heteropatriarcal, nos resulta igualmente incómodo intelectualmente, ¿sí? ¿Y por qué nos resulta esto? Porque es confundir el género gramatical con el sexo y con el género psicosociocultural, que son cosas muy distintas, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el género en las lenguas que lo tienen? Hay muchas lenguas que no tienen género, otras tienen 4, otras tienen 5, o sea, las lenguas que tienen género, lo que nos marca es cómo combinar cosas, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, por ejemplo, en el primer grupo de ejemplos que tenemos Bermuda de niño negro, ¿sí? Para nosotros, donde digamos que somos una variedad del español donde Bermuda es una palabra femenina, ¿sí? Bermuda de niño negro, solamente lo vamos a leer como que lo negro es el niño y nunca lo podemos leer como que lo negro es una bermuda, es la bermuda, ¿sí? Para las variedades del español, que Bermuda es masculino, tienen las dos lecturas, ¿no? Y tomé este ejemplo porque esto desencadenó mucho ruido en las redes a propósito de una publicidad que hizo el Corte Inglés, ¿sí? O sea, en lo que quiero insistir es en que, o sea, lo que nos permite esa terminación, a la que llamamos género, es saber con qué palabras se combinan con cuáles dentro de una construcción cualquiera, ¿no? Lo mismo sucede, si se fijan, en el segundo grupo. El gato subió a la mesa descangallado, el descangallado es el gato subió a la mesa descangallada, la descangallada es la mesa, y obviamente, o sea, los gatos pueden tener sexo, pero las mesas no. Y lo mismo en el tercer par, el viento movía la copa
intensa, o el viento movía la copa intenso, ¿sí? O sea, lo que hace la concordancia en las lenguas naturales es mostrar qué se combina con qué es lo que qué es lo que tenemos que juntar con qué cosas para poder procesar, ¿sí? Por eso es que existe como esta cosa de los lingüistas están en contra del lenguaje inclusivo. No, o sea, los lingüistas están en contra de algunos presupuestos falsos que están por detrás del lenguaje inclusivo, entendiendo por lenguaje inclusivo eso que definí al principio, ¿sí? Entonces, o sea, ¿qué es lo que propone el lenguaje inclusivo en esta definición restricta que hice al principio, en el 2020, que es en donde me voy a quedar, o en el 2019, 2018, pero digamos, en este momento del desarrollo? Básicamente es lo que ustedes están viendo allí, que sustituir las flexiones de género, que en español son o a, que son, entonces se distinguen, y sustituirlas por ¿no? Les niñas estaban tranquiles, mañana vamos todos juntos, boludes, vamos, etc. ¿sí? La pregunta más interesante me parece es si se está proponiendo con esto un cambio lingüístico o si lo que se está haciendo es otra cosa, ¿sí? Y lo que a mí me parece es que lo que genera tanto ruido y tanto fastidio quizás es suponer que hay aquí una propuesta de cambio lingüístico, ¿sí? Para lo cual tenemos que entender muy rápidamente qué es un cambio lingüístico. Y básicamente es cuando tenemos dos maneras de decir lo mismo y en competencia, ¿no? Entonces, fíjense, yo puedo decir en nuestro español rioplatense, ayer hubo 14 casos, creo que hubo 10, pero no importa, hubo 14 casos en el país, ayer hubieron 14 casos en el país, o sea, esto es un proceso de cambio lingüístico, se puede decir de las dos maneras y una de estas dos seguramente termina imponiéndose sobre la otra. O podemos decir, no sabíamos que iba a haber tan pocos casos, o no sabíamos que iban a haber tan pocos casos, y una suele ser considerada más correcta que la otra, y eso está, digamos, visibilizado para algunos hablantes, los más veteranos, por los procesos de escolarización, ¿sí? Para otros, no, esto pasa sin ningún tipo de curiosidad, ¿sí? Entonces, esto sería como una variación que es visible para algunos hablantes. La segunda, la segunda, María descansó a Juan, o sea, nadie ve en general ahí un cambio lingüístico, y para los químicos que están escuchando, lo que sucede es que tenemos un verbo que normalmente funciona con una sola valencia, ¿no? Como si fuera un átomo de una valencia, que algunos hablantes lo hacen de dos valencias, y por lo tanto, o sea, construyen cosas como María descansó a Juan, como María molestó a Juan, y otras variantes, ¿sí? Y hay cambios que son absolutamente invisibles, ¿no? O sea, si ustedes miran esta pésima foto, porque hay un auto adelante, sigan a las ideas y no a las personas, acá hay un cambio que está en proceso, y la inmensa mayoría de ustedes supongo que no lo ven, y es un cambio, digamos, relativamente nuevo en lo que es la historia del cambio lingüístico, o sea, digo, tiene un siglo y poco. Y viene ahí, lo que sucede es que la A, esta A de a las ideas, viene luchando por ocupar lugares que en otras etapas del español estaban vacíos, ¿sí? Entonces, los cambios gramaticales en general son invisibles para los hablantes, o sea, no tenemos conciencia de que estos cambios se estén dando, y se van dando como microtransformaciones imperceptibles a varias generaciones, que es algo muy distinto de lo que sucede con el lenguaje inclusivo, ¿sí? Entonces, cuando los cambios tienen que ver con, o sea, cuando la variación es geográfica, a nadie le molesta, ¿no? Si alguien dice, así se dice en México, se dice apapachar, o sea, nadie se siente ofendido por esto. La variación en el tiempo tampoco molesta, ¿no? De los ojos tan fuertemente llorando, tornaba la cabeza, estaba los catando, que es el principio del Cid. O sea, nadie dice qué mal que se hablaba en la época del Cid, o sea, sin embargo, sí solemos tener como mucho más conciencia cuando esos cambios son cambios léxicos, y cuando son cambios que podemos identificar con algún grupo, ¿no? Entonces, esos cambios en general son más identificables, y decimos los chetos hablan así hablan los planchas, así hablan los hipsters, o bueno, quienes sean, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con el lenguaje inclusivo? Que es un cambio gramatical de los que habitualmente no se perciben, ¿no? O sea, si fuera un cambio, sería un cambio gramatical de los que habitualmente no se perciben. Es un cambio gramatical que no es invisible, sino que está
muy fuertemente visibilizado, es un cambio de laboratorio, o sea, que, digamos, creado por un grupo social, lo que se llamaría un cambio por elaboración o de arriba abajo, y además, por lo menos el lenguaje inclusivo del 2020, se identifica con grupos de mujeres y jóvenes, ¿sí? Y eso de alguna forma desata, o sea, todos los prejuicios que tiene todo el mundo, salvo los lingüistas, contra el cambio lingüístico, ¿no? O sea, todos tenemos la fantasía de que las lenguas no cambian y que alguna vez hubo una lengua perfecta y que no tenemos que alterarlas como si fueran, y hay que cuidarlas como si fuera el alma de un niño. Y el hecho de que haya un cambio muy visible y además un cambio promovido explícitamente y además por algunos grupos sociales fuertemente identificables, eso lleva a que se desaten estos prejuicios, estas reacciones tan negativas, ¿sí? La pregunta que yo dejo es si efectivamente es un cambio lingüístico, si les interesa después les digo lo que a mí me parece, o simplemente es una estrategia publicitaria o propagandística de un movimiento social. Y aquí dejo de compartir mi pantalla y dejo de hablar habiéndome pasado 42 segundos. Bueno, le agradecemos a Virginia la intervención. Como dije, las preguntas las dejamos para el final, pero ya las pueden ir escribiendo en el chat de YouTube. Voy a consultar a los panelistas. Estaba previsto, Mario, que tú fueras el segundo. No sé cómo tuvimos este problemita de conexión, si te es cómodo o querés que te deje al final, así te doy más tiempo. Decime tú. El micrófono, tenés que conectar. ¿Ahora me escuchan? Sí, perfecto, ahora sí. Sí. Bueno. ¿Te parece que seas el siguiente? Y si no hay más remedio, la fuerza no puedo. No, si no, le doy la palabra a Irene y te dejo para el final. Sí, me gustaría para ayornarme un poquito. Bueno, mejor. Entonces, ahora sí, por favor, silencia de vuelta el micrófono, así presento a Irene. Irene, pasarías tú entonces ahora a eso. Bueno, le voy a presentar entonces a Irene Madfes, que es doctora en letras, con especialización en lingüística por la Universidad Nacional del Sur, Argentina. Se desempeña en el Instituto de Lingüística de la Universidad de la República. Sus intereses abarcan las áreas de lenguaje y género, el análisis del discurso, los medios de comunicación y las interacciones médico-paciente. Ha publicado artículos y capítulos de libros sobre estos temas, teniendo como eje, por lo general, las relaciones de poder y resistencia que subyacen a los diferentes discursos. Irene, te doy entonces la palabra a ti. Bueno, muchas gracias, Alicia. Buenas tardes, gente. Un placer estar, bueno, no sé, en el aire, porque la verdad que ya en estos tiempos que corren ya no se sabe cuál es el lugar físico. La cuestión del lenguaje inclusivo es una cuestión compleja, es una cuestión de, a ver, me parece que todos la estamos definiendo de diferentes maneras, con diferentes magnitudes, con diferentes campos. A mí me parece que la cuestión del lenguaje inclusivo levanta pasiones, levanta dudas, levanta incertidumbres. Y en esta medida, a mí personalmente, que hace tantísimos años que vengo trabajando solitariamente, menos solitariamente en los últimos años, pero muy poquitos, el lenguaje y género me parece bueno. Siempre la cuestión era como que el lenguaje era invisible. El lenguaje lo tenemos como algo dado, no había cuestionamiento sobre el lenguaje a nivel masivo como se está viendo ahora. Y eso me parece bueno, me parece interesante,
Y me parece bueno que se esté discutiendo sobre esta cuestión. Eso es un primer punto. El segundo punto es que la cuestión, para mí es la cuestión del lenguaje inclusivo, más que llamarle lenguaje inclusivo, para mí es la cuestión del lenguaje inclusivo. La cuestión del lenguaje inclusivo plantea, obviamente, ya por lo que es el asunto, plantea la existencia de una inequidad, ¿tá? Es de una inequidad, y bueno, y el asunto es, entonces, en esta inequidad, cómo se da en esta inequidad, por qué surge todo un movimiento de personas que pretenden realizar el cambio lingüístico al que aludía Virginia, y también está el tema de que cuando decimos lenguaje inclusivo, bueno, tendríamos que delimitar un poquito, y acá va a pasar que no todas las personas lo vamos a delimitar de la misma manera. Y también cuando decimos inclusivo, eso quiere decir que estamos incluyendo y que había una situación de exclusión previa. Y entonces el problema, y ahí no nos vamos a poner de acuerdo, es a quiénes incluimos. Porque en muchos ámbitos la inclusión está solamente para mujeres y varones. En muchos otros ámbitos son mujeres, varones y otros géneros, ¿no? Lo que se suele llamar, por ejemplo, en la prensa, la diversidad. Entonces, esto es como, desde mi punto de vista, ¿no? Es como un primer panorama, y en realidad yo creo que son una serie de problemas básicos que tenemos que tener claro cuando nos enfrentamos a esta cuestión. Entonces, voy a partir de yo quería poner el cronómetro y no me lo puse. Voy a partir de un ejemplo banal. ¿Ah? Tenemos un grupo de mujeres, exclusivamente de mujeres, y entonces nosotras vamos a hacer tal cosa, nosotras hacemos tal otra. Cuando aparece un varón, automáticamente, ¿tá? Pasamos al masculino. Antes nadie era demasiado consciente de esto, y entonces, pero de hace unos años a esta parte, se empezó a plantear por qué está ocurriendo. Y entonces la relación que se tiene que dar, la relación acá aparece articulada, es articulable el lenguaje con todo lo que son los sistemas de género. Entonces, los sistemas de género los vamos a definir, como todo el mundo sabe, son construcciones históricas, son sistemas de poder. Los sistemas de género tienen discursos económicos, y las relaciones de género atraviesan toda la sociedad, y se articulan con otras relaciones sociales como clase, como religión, etc. Eso por un lado. En segundo lugar, tenemos una creencia fuertemente arraigada sobre la naturalidad de los fenómenos lingüísticos. Y nuevamente, los estudios del lenguaje y género han mostrado cómo el lenguaje no es neutral. El lenguaje es ideológico, es político. Las normas lingüísticas, que siempre se nos presentan como una convención social, como algo aséptico, están sostenidas por relaciones de poder. Y esto no porque sean normas lingüísticas, sino simplemente porque, en la medida en que son normas sociales, esto le ocurre a cualquier norma social. ¿Ah? Entonces, entonces, llegados a este punto, estaría bueno ver desde un punto de vista estratégico
estrategias del lenguaje, cómo podemos definir el lenguaje inclusivo. Porque muchas veces se dice lo que es, pero no ver cómo se lo puede definir. Entonces, se lo puede definir como estrategias del lenguaje que llevan a cabo las personas usuarias de la lengua con el fin de manejar su posición ideológica de no discriminación. Eso es en primer lugar. Como corolario de esto, el lenguaje inclusivo es un posicionamiento político y las personas que usan lenguaje inclusivo son conscientes de esto. Es un posicionamiento político y es una orientación de quienes escriben y hablan hacia el contexto y de cómo lo están concibiendo. De lo anterior, entonces, finalmente el corolario de lo anterior, se desprende que el lenguaje inclusivo de género, concretamente, es un posicionamiento ideológico que implica la utilización de estrategias lingüísticas para evidenciar que la persona que está hablando, por ejemplo, busca la equidad entre varones y entre mujeres, ¿tá? O sea, busca una equidad que se dé tanto a nivel textual como discursivo. Yo diría más, es un posicionamiento político, es un posicionamiento ideológico y es una cosa que después me gustaría retomar, si tengo tiempo, que es una apropiación de la lengua, que eso es algo bien interesante, que hay todo un vasto sector de la ciudadanía. Por un lado son los adolescentes, pero por otro lado tenemos, digamos, las mujeres, pero las organizaciones civiles también están acá, que se están apropiando por lo menos de algunos elementos del lenguaje, y eso me parece un cambio lingüístico sumamente, un cambio de actitud hacia el lenguaje sumamente interesante. Entonces, eso por un lado. ¿Ah? Después, para ir a la famosa terminación es, la idea básica es que nosotros siempre nos manejamos con as y con os, y aparece el es como forma de evitar el uso específico para un género determinado. El tema con el es, bueno, ¿cómo puede llegar a evolucionar esto? ¿Es un cambio lingüístico? Sí, puede ser un cambio lingüístico, ¿cómo no? Pero como todo cambio lingüístico, no es un cambio homogéneo. Es decir, la lengua no evoluciona en bloque, ¿no? La lengua evoluciona por sectores, por comunidades, depende de cuestiones históricas. Pero yo lo veo como un intento de apropiación de vastos sectores de la lengua. Eso me parece muy interesante. Pero ya hace muchos años existían otros intentos de apropiación, que empezó con la crítica de las lingüistas norteamericanas de fines de los 70 a el uso del masculino genérico, ¿tá? Entonces, en lugar de decir el hombre, como el hombre está en el centro de todas las cosas, pasar a decir cosas como la humanidad, en lugar de decir el ciudadano, la ciudadanía, el estudiante, el estudiantado. Y correlativamente a, o sea que este es un viejo debate, no es algo nuevo, pero son cosas que se van sumando. Y correlativamente a eso tuvimos, y yo creo que empezamos, si mal no me equivoco,
con ese debate cuando tuvimos a Azucena Berruti de ministra. Imagínense hace cuánto tiempo. Estamos hablando de hace mucho tiempo, 1985 creo. Y entonces el debate era cómo decirle a Azucena, si decirle el ministro, si decirle la ministro, o si decirle directamente la ministra. ¿Está? Debates similares tuvimos con términos como jueza, o el juez o la jueza, o ese tipo de cuestiones, hasta que finalmente hemos llegado a una situación donde es la ministra, la juez, y ahora tenemos una vicepresidenta. Entonces, como que lentamente hay cuestiones formulares del lenguaje que se van asentando. Pero todas esas cuestiones pasan por etapas de conflicto, y si pasan por etapas de conflicto, la cuestión Perdón, es Irene, que pasan por etapas de conflicto. Estamos con el tiempo justo. Bueno, digo una cosa más y cierro, siempre me pasa, pero bueno. Entonces, quería decir dos cosas más. En primer lugar, que el lenguaje es una cuestión, el lenguaje es conflicto y el lenguaje es poder. Y otra cosa, que no hay que pensar que los conflictos a nivel de lenguaje se limitan a cuestiones de terminación. En cuestiones de género tenemos los problemas de las estrategias, que eso sí son totalmente invisibilizados, las estrategias discursivas como la interrupción, el silenciamiento, el monopolio de la palabra. Es decir, hay que tener en cuenta quién habla, desde qué lugar habla, a quién se le habla y qué lugar ocupa. ¿Tá? Y quién tiene los recursos más valiosos y quién tiene los recursos menos valiosos. No pensaba cerrar de esta manera, pero les pido que se acuerden, hagan memoria de los conflictos recientes en el Parlamento, notoriamente el conflicto que hubo entre la diputada Verónica Mato y el presidente de la Cámara de Representantes, Martín Lema. ¿Puedo leer una frase nada más y termino? Si me das permiso, todo el mundo la conoce, la pensadora norteamericana Susan Sontag, pensadora, ensayista, escritora, filósofa, en el año 73, veía el lenguaje como la fortaleza más intensa y obstinada de las asunciones externas. Bueno, muchas gracias a todos, a todas, por haberme escuchado. Y me disculpo por la extensión. No, gracias Irene. Sé que es difícil sintetizar algo en 10 minutos, pero bueno, este era el desafío que tenían ustedes. Paso entonces a presentar a la tercera panelista, Natalia Ubal. Natalia Ubal es doctora en comunicación por la Universidad de La Plata y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de la República. Es docente adjunta de periodismo de la Facultad de Información y Comunicación de UDELAR. Es periodista de La Diaria desde su fundación en 2006. Actualmente es editora de investigación y de opinión en La Diaria. Fue columnista en el programa Suena Tremendo de Radio El Espectador y actualmente es columnista de La Letra Chica de TV Ciudad. Natalia, te dejo la palabra entonces. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y es un gusto, un placer escuchar a los otros panelistas también. Primero voy a hacer algunos comentarios generales y después quizás vaya a cuestiones más prácticas respecto no solo al lenguaje inclusivo, sino quizás también, con esta precisión que hacía Virginia, al lenguaje no sexista me voy a referir también. Por un lado, una precisión respecto a una distinción entre discursos y lengua, ¿no? Los discursos tienen, y lo sabemos todos los que trabajamos con ellos y los que no también, una relevancia significativa en la construcción de la realidad social, la forma en que nos referimos a los otros y a las otras, en las que nos expresamos, en las que conceptualizamos y describimos los hechos, tienen efectos en la realidad social. La lengua es un sistema que, como decía Virginia, en realidad cambia lentamente, y no tiene que ver con el uso directamente con lo discursivo, sino que es un sistema que cambia lentamente
y muchas veces, por más que existan decisiones de naturaleza institucional o política, o exista activismo, no es tan sencilla de modificar, porque se modifica lentamente, históricamente, y por los cambios en los usos de los hablantes. Pero sí se modifica, ¿no? Porque hay algunos discursos conservadores que pretenden que no se modifica, y sí se modifica. Claro que es un proceso como bastante más complejo que decidir poner una E, ¿no? Para referirse a un plural que incluya a varones y a mujeres. Entonces a mí me parece contraproducente de alguna manera a veces la caricaturización, por un lado la caricaturización del lenguaje inclusivo o de la inclusión en el lenguaje, muchas veces se caricaturiza haciendo referencia a la E, ¿no? Por eso personalmente, esto es una opinión personal, yo creo que es un error, pero un error político, si se quiere, ¿no? Hablando en términos políticos, la utilización de la E que ha servido como para caricaturizar una causa que yo creo que es importante, ¿no? Que es, de alguna manera, cuidemos tanto la lengua como nuestros discursos, cuidemos la inclusión de género y cuidemos muchísimas otras cosas también, ¿no? Y por otro lado, también, del otro lado, digamos, muchas veces se caricaturiza a la Real Academia Española diciendo que es machista, y no solamente que es heteropatriarcal y machista el masculino genérico, la propia Real Academia Española, que bueno, que es una institución, y de la cual se pueden decir muchas cosas, pero como decía Virginia, en realidad en los académicos hay posiciones muy diversas. Y entonces yo quería referirme a un informe de la Real Academia Española, justamente sobre el lenguaje inclusivo, que sacó en enero de 2020, y que tiene algunos, digamos, consejos y cuestiones que me parece interesante reflexionar sobre ellas. En primer lugar, porque si no la discusión se vuelve como muy extremista, ¿no? Por un lado, los que sostienen que tenemos un sistema de lengua que es machista y una academia que es machista, y por otro lado, quienes sostienen que es una payasada esto de utilizar la E o los desdoblamientos, etc. Entonces hay algunas cuestiones que voy a mencionar. Por ejemplo, la RAE, en ese informe, dice que se ha hecho todo un proceso como de limpieza, o de limpieza, a mí no me gusta el término, pero es el término que ellos usan, de cambio, digamos, en los diccionarios, como para, por ejemplo, sustituyendo hombre por persona, ¿no? Ese es todo un movimiento que la Real Academia Española ha hecho en sus sucesivas versiones de los diccionarios, o por ejemplo, cuando había referencias con connotaciones negativas o discriminatorias hacia las mujeres, se ponía un agregado diciendo, bueno, esta expresión discriminatoria, bueno, como se diga, despectivo, etc. Después, por ejemplo, algunos términos como alcaldesa, que antes refería a la mujer del alcalde, se incorpora el uso de alcaldesa como, bueno, por ejemplo, ahora vamos a tener alcaldesas en nuestras elecciones municipales y departamentales el próximo domingo, electas, y muchas veces escuchamos a gente que realmente no tiene mucho, o por lo menos no denota mucho conocimiento del uso de la lengua, como muy enfervorizada en causas, diciendo, bueno, es se dice la presidente, ¿no? O la alcalde. Y en realidad la Real Academia Española, muchos de esos términos desde la década del 90 ya los recoge en sus diccionarios, la presidenta, la intendenta, la alcaldesa. Entonces, ¿por qué no utilizar esos términos que están contemplados en el diccionario? Ya ni siquiera estamos hablando de la E, sino simplemente usar lo que la Real Academia Española ya reconoce. Y hay gente que se resiste todavía a usar eso, ¿no? Y después, otra cuestión que dice, por ejemplo, bueno, la mencionaron, ¿no? Esto de que son opciones, ¿no? Decir, en lugar de los hombres, decir la humanidad, las personas, en lugar de los ciudadanos, decir la ciudadanía, como ponía el ejemplo Irene, en lugar de los estudiantes, decir el estudiantado, cuando no hay ambigüedad, porque cuando se pueden usar, cuando son equivalentes, a veces no son. Pero en esos casos simplemente es una elección. ¿Por qué no elegir, ¿no? Por la humanidad en lugar de los hombres, si en realidad es correcto? Y después en términos en relación al desdoblamiento, la Real Academia Española dice algunas cosas. Por un lado dice, bueno, el desdoblamiento se puede utilizar en contextos de ambigüedad, ¿no? Por ejemplo, si yo le pregunto a una persona, ¿cuántos hermanos tenés? Quizás yo no quiero una respuesta del estilo, tengo 5 hermanos, sino
quiero que me diga cuántas hermanas y cuántos hermanos tiene, ¿no? Entonces ahí le pregunto, bueno, ¿cuántas hermanas y cuántos hermanos tenés? ¿No? En ese caso para que no haya ambigüedad. También lo acepta la RAE como una función de cortesía, cuando yo digo los uruguayos y las uruguayas, ¿no? Señores y señoras, estamos en, ¿no? en esta actividad, etcétera, también es aceptable. Y después otro elemento que capaz que no todo el mundo maneja, es que la RAE también dice que el desdoblamiento se puede utilizar, pero se puede utilizar de forma medida. Dice algo así como la sal, ¿no? Dice, voy a leer una frase que me parece interesante. El desdoblamiento se trata de un procedimiento que puede resultar hermoso y efectivo si se utilizan los dobletes como la sal, colocados continuo en posiciones estratégicas, especialmente en textos formales, orales o escritos, dirigidos a un auditorio cultivado. Por el contrario, un uso no controlado por la prudencia estilística aboca a discursos artificiales, indigestos y negativos para la causa que persiguen. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿no? Muchas veces se trata de caricaturizar también los desdoblamientos usando ese ejemplo de la Constitución de Venezuela, ¿no? Que era un desdoblamiento al infinito, y era totalmente insoportable, ¿no? Pero bueno, pero no tenemos que pensar que tiene que ser solamente eso. Quizás, como dice la Real Academia, en momentos estratégicos, yo puedo desdoblar, por ejemplo, si yo estoy haciendo una nota periodística sobre las próximas elecciones departamentales, y tenemos candidatas, y de hecho las que tienen más chances son candidatas a la intendencia, capaz que está bueno, en vez de poner el intendente o la intendenta, ¿no? Estratégicamente, no aburrir, ¿no? Con eso, pero simplemente para marcar. Y eso no es, para mí tiene efectos, digamos, no es una cosa de que no tiene ningún efecto y es una ridiculez, ¿no? Yo creo que tiene efectos en ir conformando nuestras visiones y nuestras representaciones de la realidad, y deberíamos utilizarlo los que manejamos la lengua si queremos con una mayor inclusión. Y después, lo último, lo que dice la Real Academia Española, también volviendo a citarla, es que la norma está relacionada no tanto con fundamentos, está relacionada con fundamentos estructurales, perdón, no está tan relacionada con fundamentos estructurales como con la generalización y la aceptación social. O sea, la generalización es, bueno, cuanto más hablantes lo utilicen, ¿no? Una dimensión cuantitativa, y la aceptación social, una dimensión cualitativa, quienes lo utilizan, ¿no? La norma culta, digamos. Y por lo tanto yo creo que si cada vez más los hablantes empezamos a utilizar otras formas, estamos contribuyendo a que la lengua cambie, ¿no? Que quizás no sea a golpes de activismo ¿no? o decisiones institucionales, pero sí cada uno de nosotros como hablantes me parece que podemos contribuir a que las cosas cambien. Eso nomás, gracias. Gracias, Natalia. Bueno, nos queda para el final el caballero que tenemos para este grupo, por suerte, para que sea mixto. Así que les voy a presentar a Mario Delgado Aparaín, escritor, docente, periodista y gestor cultural. Es autor de 6 libros de cuentos, es autor de 6 novelas, más de 6 novelas a esta altura, de las que menciono La balada de Johnny Sosa, de 1987, que fue primer premio municipal de literatura de Montevideo; No robarás las botas de los muertos, premio Bartolomé Hidalgo de la Cámara Uruguaya del Libro. En el año 2002 recibió el premio Instituto Cervantes del concurso Juan Rulfo de Radio Francia Internacional por el cuento Terribles Ojos Verdes. Bueno, sigue publicando y publicó su último libro en marzo de este año, El tapiz de los Tupamaros, y por eso nos interesaba mucho tener entre nosotros y en este panel a un escritor contemporáneo uruguayo. Así que le doy la palabra a Mario. El micrófono, Mario, tenés que desilenciar. Bien. Bueno, un gran gusto de estar juntos. Lo hago con mucho pudor, porque no soy aficionado a la lingüística, ni a la semiótica, ni a la gramática.
soy escritor, periodista durante muchos años, estuve muchos años en el suplemento cultural del diario Clarín de Buenos Aires, docente y narrador. No me esperaba este encuentro, son muy escasas mis conversaciones sobre el lenguaje inclusivo, lo tengo en particular con mis hijos, que soy una víctima propiciatoria de las correcciones orales, pero partamos de la base de por qué se hizo presente en la época contemporánea el tema del lenguaje inclusivo. Reflexionando un poco sobre eso, no mucho, me doy cuenta de que es una operación de resistencia, de una resistencia más bien a la exclusión de la condición femenina. A mí me preocupa desde el punto de vista que no voy a luchar por la inclusión en el lenguaje. Porque si tengo que definirme, diría que soy un ser literario, ¿no? Más que un ser social, porque pienso en términos del lenguaje. Y el lenguaje inclusivo encierra una doble connotación, una connotación ética y una connotación estética. Yo no tengo más remedio que darle prevalencia a la estética del lenguaje. A la ética del lenguaje, no solamente que me importa, sino que la percibo, la profundizo, y el tema de la mujer y su condición, en mí es un tema recurrente. Y yo recuerdo que muchas veces me preocupé por saber, tener una noción de los primeros registros históricos de la condición femenina y del vínculo de la mujer como ser social con la sociedad de su entorno. Tal vez el registro que me impresionó, por ser el más antiguo, tal vez, el siglo IV, casi V, el siglo de oro, antes de Cristo, Heródoto, de Halicarnaso, que es el padre de la historia, padre de la antropología, y en su trabajo siempre incluyó a la mujer. Ahora, eran estereotipos, ¿no? Muchos de los estereotipos de Heródoto estaban sacados de la tragedia griega, y por lo tanto la mujer nunca quedaba muy bien parada, ¿no? Porque era de una crueldad inusitada, era infiel, era intrigante, y todo eso lo basaban en mujeres como Ifigenia, Electra, y tantas otras. Ahora, ese condicionamiento conceptual, obviamente que estaba estrechamente vinculado a un patriarcado de muy diversas categorías y de características. El patriarcado imperial, por ejemplo, ¿no? Los imperativos incluso militares de la Esparta griega, por ejemplo, era muy distinto a la vinculación masculino-femenina de la cultura ateniense. Pero después empecé a darme cuenta de el machismo de los historiadores.
casi me animo a decir que todos los historiadores son machistas. Y si todos tenemos conocimiento de la evolución de la relación entre el hombre y la mujer a lo largo de los siglos, es por las referencias históricas. Recién en el siglo XIX, XVIII, XIX, empieza a aparecer otras perspectivas para entender que la mujer era la eterna postergada, ¿no? Esa mujer que estaba siempre detrás del gran hombre. Muy pocas veces recién en el siglo XIX se empezó a decir que detrás de un gran hombre siempre había una gran mujer. Y había chistes de mal gusto también, que detrás de un gran hombre había una gran mujer y a veces se interponía la esposa. El machismo de los historiadores es ostensible, es visible. Y yo lo descubrí justamente hace muy poco, tratando de estudiar una crónica violenta de la época colonial y viendo las estampas coloniales, escrita por un historiador, biógrafo de la aristocracia rioplatense, de los grandes apellidos, manejaba una noticia, una información a la que tituló el primer suicidio de Montevideo. El primer suicidio de Montevideo. Estamos hablando del año 1726, 27. El primer suicidio de Montevideo fue de un mitre. Digamos que sería el tatarabuelo de Bartolomé Mitre, el más mitre de todos los mitres. Ahora, ¿qué fue lo que a mí me llamó la atención cuando leí esa historia? Joseph Dimitri, españolizado de Mitre, sorprendió a su mujer, que estaba lavando la ropa en el patio de su casa en la Ciudadela de Montevideo. La sorprendió mirándose con un oficialito de la Guardia Española que vigilaba la fortaleza. Aparentemente lo sorprendió más de una vez. Pero ese día del acontecimiento fatal, lo descubrió mirándose y no dudó en entrar a su casa y volver con un facón, con un cuchillo grande, y la apuñaló y la degolló. El oficial, un muchacho de unos 24 años, corrió a ayudarla, a apartarlo. No pudo, no tuvo tiempo. También cayó apuñalado por el marido. Acto seguido, Demetre se autoinfirió una puñalada en el estómago y empezó rápidamente a agonizar, a desangrarse. Había un juez que se acercó y le tomó declaraciones. Y en las actas dice, ¿por qué? ¿Por qué la mató? Y él, la primera vez no contestó. A la segunda vez que repitió la pregunta, tampoco. En la tercera dijo, la maté porque sospechaba. Y no pudo firmar el acta por tener las tripas fuera. Eso dice el documento. Esa noche velaron a Joseph Dimitri
en lo que vendría a ser la nave principal de la iglesia, que vendría a ser la parte más primitiva de la matriz. Y a la mujer de José Dimitri, llamada Josefa Martínez, de 23 años, la velaron en la sacristía con 4 velones, mientras que a Dimitri con 12, y los enterraron separados. Ahí había algo que me rechinaba en toda la lectura de esta información, de esta noticia. Y era la forma que el historiador tenía de pararse frente al acontecimiento y titular la nota como el primer suicidio de Martín Villegas. No se le pasaba por la cabeza pensar, titularlo la primera víctima de la violencia machista. Y si bien todo el mundo recuerda el apellido Mitre, nadie recuerda a Josefa Martínez, que es la primera víctima, mártir de la violencia machista. Entonces, a la hora de pensar en el lenguaje inclusivo, personalmente debo confesar que no me resulta útil, ¿no? Pero no me resulta útil porque a la hora de estructurar una creación literaria, un cuento, una novela, hay elementos que son muy difíciles de lograr, como es la consolidación de una atmósfera. Para dar un ejemplo, cualquiera se puede recordar aquel cuento de Horacio Quiroga, El almohadón de pluma, con el vampiro en la almohada. El efecto que causa en el lector esa lectura es que él va a mirar con recelo a las almohadas. Ese recelo, ese miedo, ese temor, las atmósferas de terror de Quiroga, de Edgar Allan Poe, es una atmósfera. Y para lograr una atmósfera no tiene que haber nada que distraiga, que altere un milímetro el lenguaje que oficia de vehículo de la historia con todas sus sensaciones, porque la historia, para que sea buena, entretenida, tiene que contar un conflicto. Y un conflicto es la lucha de dos opuestos, el odio y el amor, el perdón y el rencor, etc. Y esos conflictos, en lo que a mí respecta, siempre han estado alrededor de la malversación de una relación humana entre un hombre y una mujer. Y los historiadores muchas veces distorsionan ese vínculo humano. En la Revolución Francesa todo el mundo se acordaba de los protagonistas de la resistencia al absolutismo monárquico. Ahora, ¿cómo se logró a nivel popular conseguir una adhesión a los principios libertarios? Hubo un grupo de mujeres que logró levantar un ejército. El ejército del rey se volcó contra el rey y muchos tuvieron que ver las 23 mujeres, llamadas las calceteras porque tejían las calcetas para los soldados.
Perdón, Mario, pero estamos terminando el tiempo, tendríamos que ir redondeando. Bien. Esas mujeres crearon un lenguaje en base a colores y puntos de tejido, puntos cruzos de colores, y los soldados a su vez tenían la clave para descifrar eso que venía en sus propios calcetos, ¿no? Como las 23 mujeres fueron descubiertas y guillotinadas, ¿no? Bien, hubo pequeñas venganzas muy lindas, artísticas, de las mujeres con respecto a los machistas, ¿no? Me acuerdo de Mary Shelley, Frankenstein, la textura de ese hombre monstruoso, apasionante. O aquella otra, Mary Shelley, que hicieron una película muy buena con tomates verdes fritos, no sé si alguna vez la vieron, en donde ella, una mujer castigada por un hombre de una maldad sin límite, es asesinado y devorado en una comilona del pueblo, el marido, en la olla, ¿no? Bueno, simplemente eso, por ahora, para dar cuenta de que no todos los días uno presencia una revolución. Me acuerdo del antropólogo, politólogo Bernardo Bobbio, italiano, dijo que la revolución, que el movimiento, los logros del feminismo provocaron la única revolución legítima del siglo XX. La única. Y eso tiene que preocupar más lo que divulga el lenguaje que el lenguaje en sí. Tiene que, obviamente que este es un terreno de discusión infinito, y hasta aquí llego, lo que tiene que ver con la utilidad del lenguaje como herramienta para estructurar una creación en la cual se cuente un conflicto que permita modificar la cultura a través de los lectores. Gracias. Gracias, Mario. Bueno, ahora que finalizamos las intervenciones, le pido a los panelistas que se queden, porque hay algunas preguntas. Voy a empezar con la primera. La primera está dirigida a Virginia Bertolotti y pregunta, ella hizo alguna referencia, pero la pregunta es, ¿el lenguaje inclusivo es un cambio lingüístico? Puedo decir que no sé. A ver, el lenguaje inclusivo es un cambio lingüístico. O sea, lo que yo quise decir, y obviamente no fui clara, es que parte del rechazo al lenguaje inclusivo y esa caricaturización a la que aludía Natalia, es porque socialmente se le interpreta como un cambio lingüístico, y el cambio lingüístico, cuando es visible, dependiendo, bueno, muchos de los grupos de los cuales provenga, suele generar rechazo. Para que efectivamente sea un cambio lingüístico, o sea, que sea exitoso como cambio lingüístico, o sea, tendríamos que esperar algunos siglos, o sea, calculo que no menos de 2 o 3, o sea, 8, 12 generaciones de personas, para ver si el español, o sea, vuelve a tener, como tuvo cuando se llamaba latín, o sea, vuelve a tener 3 géneros o sigue teniendo 2 como tiene actualmente. A ver, esto que voy a decir es un disparate y espero que no haya ningún alumno de lingüística escuchando, pero claro, porque, o sea, es muy poco posible predecir el cambio lingüístico, como es poco posible predecir en economía, ¿no? Digo, cuando es algo que depende de las actitudes, de las valoraciones y de la afectividad de la gente, pero digamos, para que efectivamente se convirtiera en un cambio lingüístico, estos grupos activistas que lo impulsan deberían conseguir primero que salga de su propio grupo, o
o sea, que se extienda, ¿no? O sea, para que haya un cambio no solamente tiene que haber innovación, sino que después tiene que haber difusión de ese cambio, por lo tanto tiene que salir del grupo. Deberían conseguir hablantes nativos, o sea, gente que nazca teniendo como estímulo lingüístico este español de 3 géneros gramaticales. Y para eso, bueno, deberían tomar como ciertos cuidados acerca de quién se reproduce con quién, por ejemplo. Y entonces, sí, o sea, digo, podría llegar a hacerlo. En este momento me parece que está como, digamos, por un lado es de laboratorio, por otro lado es de arriba abajo, lo cual no quiere decir que vaya a fracasar, ¿no? Porque hay cambios de arriba abajo que han sido exitosos en la historia del español y de todas las lenguas. Pero sí, tendrían que conseguir ampliar su espectro. Y me parece que en este momento, como está tan identificado con con algunos grupos, no parecería que fuera a prosperar, me parece. Pero quizás esté equivocada. No sé. Gracias, Perdón Virginia. por no poder No. hacer predicciones. No, me parece que igual tu aclaración fue muy buena. Hay otra pregunta que creo que por el contexto iría dirigida también a ti, porque pregunta, ¿las sociedades con lenguajes con un solo género son menos sexistas y más igualitarias? Bueno, el turco tiene un solo género. No sé si eso responde la pregunta. Sí, quedó clarísimo. O sea, digo, no Sí, tiene marcas de género, ¿no? de acuerdo. Sí, creo que no nos gustaría estar en una sociedad como la turca, ninguno de los que estamos en este panel, indudablemente. Yo le voy a pedir al grupo que está trabajando conmigo, porque son los que estaban recibiendo las preguntas por YouTube, a ver si se animan a leerme o formularme alguna otra de las preguntas, porque yo no las estoy viendo de acá. Federico. Acá hay otra en el chat, Alicia, que había una persona que preguntaba por el uso de la arroba o la X como algo desaconsejado, porque entorpecería los lectores electrónicos para los no videntes. Dice, ¿cómo se puede compatibilizar el lenguaje inclusivo con el lenguaje de los no videntes, o cómo puede llegar a entorpecer eso? No sé si era una pregunta general, no decía para quién era. No sé, Irene, ¿te parece, digo, para no darle toda la carga a Virginia, ¿te parece, Irene, de contestarla? Ahí está, gracias. Ya, es obvio, porque como los no videntes escriben con, ¿cómo se llama? La máquina, no recuerdo bien, tiene un aparato especial, el aparato no está previsto para incluir esos detalles. Digamos, es algo que podemos hacer porque depende un poco de la digamos, de la ideología, de la inventiva de la persona que escribe. Yo no conozco el funcionamiento de las máquinas de braille, o sea que no sé si tienen la posibilidad de tener una X para sustituir la marca de género. Entonces no te puedo contestar. Si la máquina de braille, de escritura de braille, tiene la posibilidad de sustituirla, entonces se puede. Si no tiene la posibilidad de sustituirla, entonces se seguirá escribiendo como siempre, hasta que, digamos, esté tan instalado el cambio que la máquina, que se pueda hacer un cambio en la máquina. Es así. Gracias, Irene. Federico o Paola, no sé si hay alguna otra pregunta. No había más preguntas del público. Si alguno quiere hacer otra pregunta, por favor háganla a través del chat y la planteamos. Yo tendría una pregunta más a nivel institucional, ya que organizamos esto también para un poco formarnos nosotros en lo que es el lenguaje inclusivo. Y bueno, y quería preguntarles a todos si tendrían algún consejo a nivel institucional para poder utilizar un lenguaje que no sea, que no tenga un sesgo de género, o que no sea, que
que no discrimine, digamos, qué consejos nos podrían dar a nivel de una institución, ¿no? No sé Yo si me gustaría, si te parece, Paola, que le hagamos la pregunta a Natalia, porque Natalia se mencionó ese tema, ¿no? Si te parece, Natalia, ¿estás de acuerdo en contestarla tú? Sí, pero en realidad yo creo que cada institución tiene que tener sus discusiones y definir sus criterios, ¿no? Me parece que no soy quien para recomendar. Yo dije lo que me parecía y mencioné algunos criterios que incluso son de la propia Real Academia Española, que la Real Academia Española primero dice que el masculino genérico no es machista en sí mismo y por lo tanto no tendría mucho sentido tratar de evitarlo, pero a pesar de eso da algunos consejos si se quiere evitar para hacerlo sin recargar excesivamente la lengua, sin tener problemas como más estéticos que mencionaba Mario. Y en el caso por ejemplo, yo creo, si tuviera que darle un consejo, me parece que el desdoblamiento en todos los casos es excesivo, recarga los textos, los vuelve a veces ilegibles y es innecesario también. Entonces, me parece que estaría bueno evitarlo, quizás eso, utilizarlo en momentos claves o estratégicos del texto, hacer un desdoblamiento, pero después sí creo que es recomendable la sustitución de los hombres por la humanidad y todo ese tipo de términos que vimos. Gracias, Natalia. Yo tengo un comentario, ya que estoy, voy a aprovechar a hacerlo también. Muchas veces se puede usar el colectivo. Que es recomendable. Claro, después... Pero no siempre, ¿verdad? Porque a veces no tiene exactamente el mismo sentido. A veces no son equivalentes, entonces claro, exacto, a veces sí se puede sustituir, pero a veces no. Entonces a veces... Sí, Irene quería decir algo, creo. Perdón. ¿Sí? Y yo también, después de Irene. Ah, bueno, entonces... Perfecto. Bueno, no sé cuál estuvo primera. Bueno, no tú primero, Irene. Irene, tú y después Virginia. No, yo quería comentar al respecto un poco para ver que estamos en un momento muy variable. En realidad, en las facultades no hay todavía, no hay directivas precisas. Yo hablo con muchas colegas y en las clases nosotras tratamos de usar un discurso inclusivo, ¿tá? Eso por un lado. No tanto en lo que respecta a las terminaciones morfológicas, sino a las terminaciones, a los usos categoriales y a los usos que eviten el masculino y el femenino. Eso por un lado. Ahora, una vuelta ya hace un tiempo largo, ¿no? Hablando con un colega argentino, él me decía que en su universidad él no usaba, no se preocupaba por la forma como hablaba. O sea que es una cosa que está... yo veo sobre todo que cuando hablo con colegas mujeres, somos las que estamos más afines al cuidado de los usos en clase. Por otro lado, es extremadamente cansador, porque estás muy todo el tiempo atenta a lo que estás diciendo. Entonces, eso también crea un problema. Y además, hay un tema de la socialización lingüística, ¿no? Es evidente, nosotros fuimos socializados de determinada manera y es imposible evitar eso. Es decir, es un poco como decía Virginia, tiene que pasar algunas generaciones para ver si eso se asienta de alguna manera o no. Ahora, perdón, por otro lado, quería agregar que tenemos las guías de lenguaje inclusivo, por ejemplo, del Ministerio del Interior, de OCE, del Congreso de Intendentes, el Banco Mundial también muchas veces ha bajado guías de lenguaje inclusivo para acá. O sea que son cosas que se van manejando en la sociedad y que se van a ir asentando.
Gracias, Irene. Pasamos a Virginia. Sí, yo quería hablar de la comunicación institucional, pero ahora que Irene mencionó lo de la clase, espero fervientemente que no se le ocurra a nadie en la universidad decirnos cómo tenemos que hablar adentro de la clase, ¿no? Porque sería una razón más en mi larga lista de razones que tengo para jubilarme lo antes posible. O sea, parece de una impertinencia absoluta que se intente regular la forma en que los docentes dialogamos con nuestros estudiantes. Con respecto a la comunicación institucional, creo que tenemos la suerte de estar en un momento donde hay como muchas comunicaciones institucionales en paralelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, me parece que pensar en el lenguaje inclusivo para, no sé, las resoluciones del Consejo de la Facultad o las circulares o ese tipo de cosas, digo, me parece bastante sin sentido, porque de alguna forma estaríamos, si las cosas son como yo las interpreto, estaríamos como obligando a la institución a identificarse con un grupo de activismo político, que más allá, digamos que yo en las cuestiones básicas estoy de acuerdo y muy agradecida del feminismo, ¿no? Digo, gracias al feminismo que estoy hablando acá, que soy independiente económicamente, que voy a votar el domingo, o sea, digo, no se trata de eso, pero no sé si es pertinente, o sea, que una institución como es la Universidad de la República se embandere obligadamente con un grupo de militancia. Pero como por suerte tenemos variadas vías de comunicación institucional, por ejemplo, las redes de las diferentes facultades donde digamos, el objeto de la comunicación está muchísimo más segmentado, creo que son lugares donde sí hay un espacio para poder jugar con esto como efectivamente lo hacen, ¿no? O sea, las redes de las diferentes facultades, los mensajes que dirigen, por ejemplo, a los estudiantes, o sea, no tienen el mismo formato que los que dirigen a la comunidad en su conjunto, los que dirigen exclusivamente a los docentes, y ahí, digo, así como de repente ponen un meme acompañando el recordatorio que se tienen que inscribir para los exámenes, digo, también pueden jugar con esto que sí forma parte, por lo menos de algunas hablas juveniles en este momento. Gracias, Virginia. No sé si... Alicia, viste Natalia, que hay más preguntas, ¿no? Las pasamos por el chat. Iba a leer ahora, justamente, no sé si todavía disponen de un ratito más. Pero Natalia quería decir algo. Me pareció por eso. Le doy la palabra a Natalia y después formulo la otra pregunta. Adelante, Natalia. Una cosa breve pero era sobre las preguntas también que están apareciendo en el chat. Una es la típica de si el lenguaje inclusivo, esperen que la voy a leer. Si, digo la típica porque es bastante frecuente que se hable de eso. Sí, o sea, ¿cuánto pesa el tema del lenguaje inclusivo en la equidad de género o en lograr la equidad de género? Porque muchas veces, no lo dice la pregunta, pero está como implícito que en realidad el lenguaje inclusivo o el manejo del lenguaje en general es algo como accesorio y en realidad las transformaciones van por otro lado, ¿no? Las transformaciones más profundas. Y nada, me parece que es como una falsa posición en realidad, todo contribuye a la transformación, digamos, ¿no? El lenguaje quizás lo haga en menor medida que otras cosas o no lo sé, pero me parece que es muy importante el lenguaje. Ahora, lo que yo considero es que muchas veces, y lamento, es que se vuelva una cuestión cuasi burocrática esto del lenguaje inclusivo, ¿no? Se establecen normas como las instituciones deben hacer desdoblamientos permanentes en sus textos, ¿no? Como si eso de alguna manera garantizara la equidad de género, el lenguaje no sexista o los discursos no sexistas, solamente a partir de los desdoblamientos, por ejemplo, ¿no? Y que, como decía, para mí vuelven los textos casi legibles, y se vuelve también una cuestión como burocrática, cuando en realidad debería ser, si queremos intervenciones políticas, deberían ser, yo creo, más estratégicas y menos burocráticas, ¿no? Si queremos cambiar las cosas, como por ejemplo yo quiero y todos los que estamos acá queremos una mayor igualdad de género, quizás estemos en desacuerdo sobre las maneras, cómo eso se refleja en el lenguaje,
pero lo que sí me preocupa es que se vuelva una cuestión de imposición, como decía Virginia, y una cuestión burocrática. Me parece que no es un buen camino ese. Gracias, Natalia. De hecho, la pregunta que yo iba a leer era esa misma que tú ya contestaste de alguna manera, porque es cierto, es una pregunta que se hace muchas veces. De hecho, dentro de la propia Comisión de Género, hablábamos de lo importante que es cambiar las actitudes y la cultura que tenemos en nuestro país para realmente lograr un cambio, ¿no? O sea, obviamente que no alcanza solamente con el tema del lenguaje. No sé Alicia, si... quería decir algo. Sí. Es medio en relación a lo que decía Natalia, es decir, el lenguaje no es una cosa que vaya caminando por senda aparte. El lenguaje es algo que va articulado con, digamos, con los demás, con las demás situaciones, problemas, elementos, normas que componen la sociedad. O sea que se supone que en la medida en que vos vas cambiando algunas cosas, van cambiando también las otras. Eso por un lado. O sea, nunca podés pensar que es algo que tú vas a poder cambiar el lenguaje por tu cuenta y dejarlo otro inamovible. Eso por un lado. Lo que decía Natalia de los desdoblamientos son un horror. Es una de las cosas que tenemos que evitar. Pero muchas veces, lamentablemente, se recurre a los desdoblamientos porque, digamos, por edad, por un lado, por falta de entrenamiento, por falta de una cantidad de manejos, no tenemos elementos como para reemplazarlos. ¿tá? Lo que estaría bueno es que te den, por ejemplo, una planilla de cosas que tengas que sustituir, pero sin usar desdoblamientos. Y en algunos casos te das cuenta que es muy, muy complicado. Entonces, es como que se necesita toda una educación extra en materia lingüística para poder lograr toda la terminología, todos los elementos lingüísticos discursivos, bueno, que impidan, por ejemplo, utilizar desdoblamientos. Uno podés usar, pero todo un texto con desdoblamientos es una cosa intolerable. ¿tá? Entonces, estoy de acuerdo con Virginia también, que no se me metan en la clase a decirme cómo tengo que hablarle a la gente, porque no puede ser. Pero el problema en Udelar, lo que se está discutiendo ahora y a través de la red temática también, es bueno, si se logra impulsar para las cuestiones burocráticas un lenguaje no sexista. El asunto es que vamos a considerar un lenguaje no sexista, quiénes van a formular eso, es decir, hay toda una discusión atrás que es relevante y que no se va a hacer en un día. Igual como todas las guías, estas de lenguaje inclusivo, algunas son el fruto de años de trabajo. Entonces, no son cosas simples. Pero, digamos, el tema de la red temática de género, a la cual yo en teoría pertenezco, es un viejo tema, ¿no? Lograr la implementación del uso de un lenguaje de esta índole. Pero no es sencillo. Hay otra pregunta que creo que en realidad ya fue contestada, pero pregunta acá si creen que hay un factor generacional, que para quienes ya hace años que escribimos puede ser más difícil, pero para las nuevas generaciones podrá darse naturalmente. La leí por las dudas, pero creo que todos hicieron referencia, tanto Irene como Virginia, al tema del tiempo que llevan estos cambios. Así que sí, obviamente va a requerir generaciones que se dé ese cambio. No sé si alguno de los panelistas quiere agregar algo más a esto. Hay una anécdota nomás. ¿Sí? No sé si
¿Quién está hablando? Natalia, que se congeló. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí, Natalia. Gracias, Virginia. Nada, una anécdota nomás, que en realidad el masculino genérico no parece ser muy natural, porque los niños, por lo menos mis hijos, para ellos lo natural es el desdoblamiento, cuando les decís, bueno, había 3 alumnos, y alumnos no, porque no es una palabra que ellos usen, pero 3 niños, ¿no? 2 niños y una niña te corrigen, ¿no? O niños y niñas te corrigen, ¿no? Entonces, como esto de las nuevas generaciones y los cambios, sí, quizás algunas resistencias que nosotros tenemos, capaz que es porque somos más viejos y estamos acostumbrados a utilizarlo así, pero como, por ejemplo, el masculino genérico, para los niños chicos, no parece muy natural. Más bien aprendido. Con respecto a eso, digo, también digamos, se da como en lugares muy marcados, ¿no? O sea, porque hay muchas lenguas que tienen, o sea, 2 palabras distintas para hermano y hermana, o para niño y niña, y digamos, y tanto los desdoblamientos como las terminaciones en E, aún aquellas personas que todavía, o sea, suficientemente jóvenes como para tener el cerebro como para reprocesar en forma ágil y emplean estas formas, o sea, tampoco lo usan siempre, ¿no? Si lo que lo usan en general para, digamos, grupos que son valorados positivamente, ¿no? O sea, nadie dice, o sea, pueden decir amigues, pero difícilmente digan violadores, ¿no? Entonces, digo, siempre va a aparecer, digo, como un meliorativo, como para grupos positivos, y en algunos lugares del discurso, sobre todo en los vocativos o en los epítetos, o sea, no en el conjunto del discurso, parece muy localizado, ¿sí? Y para Mario, que debe estar por suicidarse de aburrimiento para ir a las cosas históricas, en el 19, digamos, el que yo sé que lee mucha documentación histórica para su trabajo literario, en el 19 una cosa que se puede, en el siglo XIX, una cosa que se puede ver muy notoriamente es como el uso de vosotros, o sea, que ya se había perdido, o sea, bueno, en realidad nunca terminó de instalarse en América, pero eso es otro tema, digamos, pero que era una forma bastante en desuso para los americanos, se retoma en los textos políticos digamos, de la independencia, y siempre los que son vosotros son como los buenos, ¿no? O sea, es vosotros, compatriotas, vosotros, ciudadanos de la amada Montevideo, vosotros, y está localizado ahí. O sea, el resto de la gente es ustedes, pero cuando queremos hacer un efecto político positivo con respecto a la audiencia, ahí aparece vosotros. Muchas gracias, Virginia. Si les parece, la idea de esto es que no lo que... Perdón, adelante, Mario. ¿Sí? ¿Puedo? ¿Sí? Sí. No, me pareció muy buena la observación de Virginia. Volviendo a la velocidad con que los cambios se operan, sobre todo a nivel del lenguaje, yo creo que va a llevar mucho menos tiempo del que se imagina. Mucho menos. Los saltos cualitativos del lenguaje a lo largo de los siglos demoraron eso, siglos. Pero hoy, si nos fijamos y prestamos atención, el efecto o la utilidad del lenguaje en las generaciones más nuevas, los más jóvenes, incluso los adolescentes, a nivel ya de adolescencia, cambian y aceptan el lenguaje modificado como algo muy natural. La prueba está en el uso del celular, en los mensajes de texto, ¿no? Yo le decía en un encuentro con estudiantes, yo pregunto cuántas veces integran un lenguaje gestual a un lenguaje oral para comunicarse. Entonces yo le preguntaba, por ejemplo, cuántas veces miran a lo largo de los días, miran a los ojos a la novia y le dicen, te quiero mucho, María. No,
más bien esa frase, esa expresión, en el celular dice tic, 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 María. Uno no sabe si le está diciendo que la quiere mucho o que en paz descanse. Es decir, el uso de la reducción a siglas del lenguaje y otras modificaciones de síntesis violenta, primitiva, ¿no? De la reducción de las frases, ¿no? Porque tenemos el lenguaje, tenemos la lengua, tenemos el habla, ¿no? Y es el hablante el que se encarga de darle libre paso al cambio del lenguaje o cerrárselo, ¿no? Yo creo que es muy interesante esto de estar conviviendo con un cambio, ¿no? Un cambio visible, ¿no? Personalmente no estoy acostumbrado ni pienso acostumbrarme a introducir cambios en el lenguaje. Sí, me gusta muchísimo introducir las modificaciones conceptuales, ¿no? Y yo creo que si el lenguaje inclusivo es un acto de resistencia del feminismo, maravilloso acto de resistencia, yo creo que es mejor a la hora de escribir, de narrar, es mejor recurrir a la casuística que a los cambios en el vehículo para contarla, para comunicarla, para decir. Es decir, son discusiones muy primitivas para mí estas. El primer primitivo soy yo. Pero creo que tiene que darse, porque no hay una instalación del lenguaje inclusivo, hay un intento de instalación. Y ese intento es lento, es temporal y con un afincamiento en el tiempo psicológico más que en el tiempo cronológico. Entonces es muy interesante que esto se discute en distintos ámbitos, ámbitos estudiantiles, ámbitos institucionales, ámbitos universitarios, ¿no? Porque es la dinámica lo que le da sustancia a la vida, el movimiento, no el anquilosamiento ni la quietud, ni la retrogradación. Es esto que estamos haciendo. Gracias. Bueno, yo si les parece, cerraría por acá, porque no queríamos en esta época del Zoom eternizarnos en la discusión, porque además, como es un tema polémico, podemos seguir horas hablando de esto. Pero la idea era justamente compartir con nuestros asistentes a esta reunión diversos puntos de vista para que cada uno reflexione sobre los mismos y vaya tomando una posición al respecto. Les agradezco de nuevo a los panelistas su disponibilidad y a los asistentes, y bueno, y a no ser que alguien quiera agregar alguna cosa más, estaríamos entonces cerrando esta actividad por aquí. Muchísimas gracias por la invitación y a los panelistas por acompañarnos. Bueno, gracias a todos entonces.